Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Juan capítulo 3, John chapter 3, del 1 al 15. from 1 to 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. Padre celestial, te adoramos. Yes, Father, we praise you. Y te pedimos en esta mañana que toques la vida de cada persona We ask that you touch the life of every person por la cual hemos mencionado esta mañana, that we have mentioned this morning que están enfermos, that are sick, que están esperando un milagro tuyo. that are waiting for a miracle from you, Lord. Creemos que tú eres el Dios We believe that you are the God que oyes nuestra oración that hear our prayers y que tu mano poderosa and that your powerful hand se extiende para sanar, extends itself to libertar heal, to liberate, y restaurar. and to restore. Padre, enviamos la palabra de sanidad We send the word of healing a estas vidas to these lives. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Bendice a los niños bless the kids que reciben tu palabra. that will receive your word today. Utiliza la vida de los maestros y maestras Use the life of the teachers, oh God, que siembran en ellos that they will sow in them esta semilla de fe y esperanza. this word of sow this word. Y también te pedimos esta mañana And we also ask you this morning que nos ayudes that you may help us en la proclamación de tu to palabra. proclaim your word, Que tu palabra, que es espíritu y vida, that your word which is life and spirit toque nuestro espíritu touch our spirit, y por ella seamos and that we may be edificados. edified by Habla you. nuestras vidas, Talk to our life, precioso Espíritu Santo, Holy Spirit. y toda honra y gloria All glory and honor la damos a ti. we give it to you. Amén. Amen. Bien, pueden sentarse. You may be seated. Cuando comenzamos a hablar sobre el Evangelio de Juan, When we begin to speak on the Gospel of John, hemos estado enfatizando we have been emphasizing
que la razón de este estudio The reason for this o study predicación or preaching, sermon, es mirar lo que Jesús hizo, dijo y predicó to see what Jesus did, said, and preached, con el fin de crecer with the purpose that we might grow y de imitar a Jesús. and imitate Christ. Por eso que el tema de este año, repito, es creciendo a la estatura de Jesús. That's why the theme of this year is growing at the stature of Jesus. Y lo primero que mencionábamos, o una de las cosas que mencionábamos primeramente, One of the first things that we mentioned en el capítulo 1 in chapter 1 de Juan, of John, además de hablar de la divinidad de Jesús, even though we spoke about his divinity, que entendiéramos que allí nos dice que el crecimiento nuestro a esa imagen de Jesús comienza con un acto poderoso de Dios que se llama el nuevo nacimiento. so even though we spoke about the divinity, we understood in that first chapter that to be able to be like Christ, we have to understand that we have to be born again. Allí nos dice And tells us there que nosotros somos hechos hijos de Dios, that we are made children of God, que nacemos como hijos de Dios that we are born of God porque hemos creído en Jesús because we believe in Christ, y Él nos dio el derecho y la potestad and He gave us the privilege and the power de ser llamados sus hijos, to be called children of God, los cuales no son engendrados which are not born por voluntad humana, of human will, sino de Dios. but of God. Entonces la simiente de Dios, la semilla de Dios que da vida, So the seed of God that gives life fue puesta en nosotros was put in us como un acto divino. like a spiritual act, Y allí nos anuncia and it's announced there. que así comienza la vida espiritual, That's how the spiritual life. la vida en cada begins. ser humano, en cada ser humano que cree en Every Jesús creature, every human being that believes in Christ y va creciendo. begins to grow. Allí está la doctrina de la regeneración, del nuevo nacimiento establecida, And that's what we see the doctrine of regeneration in the divine act, como un acto de Dios. as an act of God. Pero ahora en este capítulo 3 de Juan, But in this chapter 3 of John, vamos a ver we're going to be looking at cómo esto realmente ocurre. how this actually occurs. Allí está la doctrina, There's the doctrine, la enseñanza, the teaching, la revelación de Dios. the revelation of God. Pero cómo esto ocurre en el ser humano, cómo se materializa en alguien, How does this work in a human being? How does it become real in the life? nos lo provee el capítulo 3. Chapter 3 lets us know how. Y quizás usted ha oído muchas predicaciones, y yo he predicado sobre este pasaje, And maybe you have listened to a lot of message on this, and I had preached on this before. pero es una historia que realmente me fascina. But it's a story that actually fascinates me. Así para algunos va a ser una repetición, un repaso, So for some, it might be repetition, just it might be just going over it again. para otros es la primera vez que lo van a escuchar, It may for others to be the first time they're going to listen to it. pero necesitamos entender But we need to understand lo que significa ese nuevo nacimiento. what it means to be born again. Porque en lo natural, y, Because in the y natural, usted me ha oído decir esto muchas veces, you have heard me say this many times, cuando alguien nace o es engendrado, when somebody is born esa criatura en el plano humano in the natural atmosphere, that person that's born, carga el ADN de sus padres, de sus he progenitores. carries the DNA of his father and his mother. Por eso alguien dice, ay, tiene los ojos de su papá, That's what they say. Oh, you got the eyes of your oh, father. el color de su mamá, Oh, the color of your mother. la sonrisa de su abuelo. Oh, the laughter of the smile of your Aleluya. grandfather. Bueno, los abuelos tenemos que tener algo también ahí, ¿no? And we have to also throw the grandparents also in there. Así es que la explicación de esas expresiones So the explanation of those expressions es porque el ADN de esos padres se combinó para formar esa criatura. is because those DNA of the parents combine themselves to create that human being. Y en el plano espiritual So the spiritual realm pasa igual. happens the same. Hemos sido engendrados por quién? We have Por been- Dios. We have been born again. La semilla que es Cristo That seed that is Christ está en nosotros. is in us. El ADN es la sangre de Jesús
DNA, that DNA that Christ nos ha limpiado de todo pecado. all sins. Usted es un hijo y una hija de Dios. You are a son of God. Así que algo de Dios tenemos que manifestar en esta tierra. Something of God we have to manifest. Las características del ADN So the characters, de Dios the DNA characters tienen que of God manifestarse. has to be. Alguien tiene que decir, Somebody has to say, oh, se parece a Jesús. oh, you look like Christ. Un ejemplo bíblico. I'll give you an example, a biblical example. Cuando Jesús muere y resucita, When Christ dies and resurrected, los discípulos se lanzan a continuar el trabajo de Jesús. the disciples, they go out to fulfill the mission. Y tenemos a Pedro y a Juan. We got Peter and we got Y John. están siendo perseguidos. And they're being Los llevan a la corte para enjuiciarlos porque los judíos no querían que ellos predicaran sobre Jesús. So they're taken to the court because they wanted to judge them because they didn't want them to preach about Jesus. Y usted sabe que Pedro era un pescador. And you know that Peter was a fisherman. Ese era su oficio. That was what he did. That No was era his un job. profesor de la universidad. He was not a professor from the university. Aleluya. Pero el día que él se presentó ante el juicio de aquella gente, But the day that he presents himself in the court, los que le oían hablar those that saw him quedaron speak, extraordinariamente impactados. they was astonished. ¿Y sabe qué decían? And you know what they said? Estos Because these han estado con Jesús been with Christ. porque hablan como Jesús. Speak like Oh, gloria al Señor. Entonces el ADN estaba en ellos. from the DNA that ¿Podrá in them. alguien decir de nosotros, de mí, habla como Jesús, Could somebody say of me, of you? actúa speak como like Jesús, Christ, you act like Christ. vive como Jesús? Live like Christ. Porque yo leí el Evangelio. Because the Claro. gospel, La única manera que usted puede cuestionar si alguien se parece a Jesús the way you could question somebody looks like Christ es si lo conoce, is if you know him. es si ha leído los Is Evangelios if you have read the gospels. y puede decir, oh, esta persona se parece a Jesús. Then you could say this person doesn't look like Christ. La meta es, amados, Our goal is poder decir como el apóstol Pablo dijo that we could say as the apostle Paul said en Gálatas in Galatians capítulo 2 verso 20. chapter 2 verse 20, Con Cristo with Christ estoy juntamente crucificado. I am crucified with Christ. Ya no vivo yo, I don't live no longer, mas vive but Christ Cristo lives en in mí. me. Oh, vean a Jesús, ¿cómo? ¿A través de qué? See De mi Christ vida. in Porque my life. no vivo yo, vive Cristo en mí. I don't live, but Christ lives in me. Vamos a la historia. Let's go to the story. ¿Qué está pasando aquí? What's happening here? Y voy a quizás a simplificar algunas cosas I'm going to simplify maybe some things. y a reducir un poco porque recuerden que al traducir se duplica el tiempo. Si es una hora que yo programo a predicar, aleluya, alguien dice, no. Let me play. He says, I'm going to simplify it. I'm going to show them some things because when you translate it, if I preach an hour and he's translating an hour, 2 that's 2 hours of preaching. Oh my God. Powerful. Poderoso. Gloria a Dios. No, hermano, tranquilo. Usted va a salir a las 12 a almorzar. You'll be time to go to lunch. Mire esta historia. Listen, Dice la Biblia, había un hombre. the Bible said there was a man. O sea, no es un extraterrestre. I mean, it wasn't not Allí apareció un hombre con una necesidad. Alguien It wasn't a man from outer space. It was a man with a need. de carne y hueso como usted y como yo. Flesh and bone like you and me. Hombre, mujer, joven, todos tenemos los mismos componentes. Woman, Bueno, man, young va- man, we all have all have the same components. Y dice que este hombre se acercó a Jesús. It says this man, he came to Christ. Ahora, además de ser un ser humano es un ser humano con unas características muy interesantes. Besides being a man, he has some particular characters in his life. En este capítulo hay 3 características que de él se dicen. In this chapter, there are 3 things that are said about him. Lo primero que dice allí es que este hombre era uno de los fariseos. One of the things that says that this man was one of the Pharisees. Y eso tiene mucha importancia. And that has
That, Lo that otro saying- que dice es que era un principal entre los judíos. That saying has a very significant thing, and another thing that says that he was a prince. Y también es Person. importante. And that also is very Y lo important. tercero que dice es, And the third thing that says, en el versículo más adelante, verso, no te maravilles que eres maestro, ok, el 10, eres maestro de Israel. and the third thing it says that he was a teacher. Ahora, of Israel. ahora vamos a mirar un poco más de cerca estas tres características. Okay, let's look a little closer to these characters that he had. Cuando dice que era fariseo, When he said that he was a Pharisee, era porque él pertenecía a una religión. it's because he belonged to a religion. Así que él era alguien religioso. So he was a religious person. Y no era cualquier religión. And it wasn't just any religious. En el contexto judío, In the Jewish context, los fariseos the Pharisees, eran la gente que decían ser las más puras, they were known to be the more pure person. las más intensamente que guardaban las leyes, la Torá, la ley de Israel. They were known to keep all the law and all the status of the religion. De hecho, su nombre significaba los separados. And their name, Pharisee, meant to be the one that was separated. Eran los que estaban en el tope, the top, They were on the top. arriba. They were religious. Why? They were on top. Los perfectos. The perfect ones. Así que Nicodemo So estaba Nicodemus- dentro de la categoría de una religión poderosa que llenaba las expectativas espirituales. Lo mejor de lo mejor, él era esa persona. So if you see Nicodemus, he was on the top. He was one of the highest religious order that they had. So people looked at him. Imagínese que usted fuese un fariseo de ese entonces. Digo, no, es una imaginación. No quiero que lo sea, pero es una imaginación. So just imagine if you was a Pharisee from that time. I don't want you to be a Pharisee. Just imagine if you were in that time. Mire, usted andaba por las nubes, You walk like if you was in the cloud. no tocaba tierra. You didn't touch the ground. El mundo que les rodeaba, So the world that was around you, perdido, they were lost. malo, They were bad. pecador, They were sinners. pero yo santo. For me, I'm holy. Gloria a Dios. Praise God. Lo segundo que era él, era que era un principal. So the second thing that he was a ruler. He was a prince. Y la palabra principal hablaba de dos cosas. And the word prince or ruler speaks about two things. Una de ellas es que él pertenecía a la corte judicial, a la corte suprema más alta que podía haber en ese entonces, que se llamaba el Sanedrín. So one of the things that he had, being a prince, that he was the high, a legal judicial body in that field. He was in the Sanhedrin, which was the highest ranking in that court. Que juzgaba. He will be able to judge. Además de ser santo, también era alguien recto, alguien justo, So- alguien legalmente bien moral. So not only was he holy in his way, but he was also righteous in his ways. Y también ser un principal significaba, And also being a principal or a ruler meant óigame, que era cachi cachi. also that he had money. Tenía mucho dinero. He had a lot of money. De hecho, leía un comentario I was reading a commentary que hace César Vidal en una Biblia que él editó que se llama la Biblia de Estudios César Vidal. There was a Bible written by a man, César Vidal. Santidad. César Vidal. No, César Vidal. César Vidal. He wrote this book, this Bible, Y él dice que en el Talmud, and he says that in the Talmud, el Talmud son documentos, hay dos versiones, está el Talmud babilónico y el Talmud palestino, y son interpretaciones rabínicas de la Biblia, de los rabinos, de los maestros. there are two books, right? They're rabbi translation of their lives. Y en esos escritos And these writings se menciona a Nicodemo. is mentioned, Nicodemus is mentioned in them. Y se dice de él And it says of him, que era el tercer hombre más rico de Galilea. it says that he was the third person, or third richest person in Galilee.
Yo no sé, ¿verdad? En el mundo de hoy, ¿quién es el más rico? Dicen que Elon Musk dice que es más rico, ¿no? ¿Tú crees eso? I don't know. He said, I don't know who's the richest man right now in this world, but he thinks maybe Musk could be the richest man. I don't know. Ok. Pero, It's not me. pero amados hermanos, él era en ese entonces el tercero más rico. Well, he was the third richest man. Así que era un religioso, He was religious. puro, He was pure. era un participante de la corte suprema de Israel en He ese was in the entonces Supreme Court, y un hombre que no le faltaba dinero, and a man that did not have no needs. económicamente rico. He was rich. Y mire, si usted cree que esto no es suficiente para hablar de alguien que está bien parado, vamos a lo tercero. So if you don't think this is enough to speak about somebody that was well planted, let's go to the second thing. Dice que era maestro. It says that he was a teacher. Él era un maestro de la ley. He was a teacher of the law. Él conocía la ley, He knew the law. la enseñaba. He taught Él it. sabía cómo llevar a la gente al cielo. He knew how to get people to go to heaven. Bueno, eso creemos. That's what we believe. Así que alguien con estas características, Well, someone with this character, these features, should I say, uno puede pensar, one might think, ¿qué le falta? what does he need? Lo tiene todo. He has it all. ¿Alguien aquí no quisiera tener las cosas que Nicodemo tenía? Anyone here would want to have the things that Nicodemus had? Nada de las cosas que él tenía eran malas. None of the things that he had were bad. Por el contrario, On the contrary, muchos años many years, Nicodemo vivió Nicodemus, en esa nube. he lived in that No- cloud. No sentía que le faltaba nada. He thought that he didn't need nothing else. He had it all. Hasta un día. Until one day Que escuchó hablar a alguien he heard someone speak. y vio obrar a alguien. And he saw somebody do something wonderful. Y lo que oía hablar, And what he saw him speak, él lo podía conectar con las cosas que había leído, porque era un lector de la ley. Él sabía la escritura, y sabía las promesas de Dios, las profecías de Dios. Él las sabía. Así que aquel hombre decía cosas que él había escuchado, pero que ahora las veía de otra manera como él las había visto. so he heard this person speak, and he knew the things that this person was speaking because he had read about them already, so he knew about them. El hombre que había oído hablar de Jesús. The man that has listened or heard Jesus speak. Mire, cuando yo miro esta historia, So when I see this story, yo veo mucha gente ahí, inclusive mi propia vida, I see many people, Y de even my muchas own life, personas. and a lot of people que tienen una religión, that might have a religion, tienen riquezas, they might have riches, tienen salud, they have health, se sienten muy bien. they think they're okay, feel good, Y eso no está mal. and that's not bad. Pero ¿qué ocurre? But what happens? Que llega un momento en su vida que entienden que algo le falta. But there comes a time in their life when they Eso no realize es suficiente. that something is Oyeron missing, un mensaje sobre Jesús. that something is missing in their life. Alguien le That's habló de not Jesús enough. y le ha creado un caos en su cabeza. And somebody has spoken to them about Christ, and that has stirred up their life. Una tormenta ha comenzado a azotar su And pensamiento. a storm has emerged in their mind and their ¿Será thoughts. verdad lo que dicen de Jesús? Should it be true? Is it true ¿Será what they have cierto lo que spoken? él dice ser? Is it true what they say about Él him? dice que viene del Is cielo. it true what he says about himself? Él dice que es el Hijo de Dios. He says that he's the son of ¿Será God. cierto eso? Would that be true? Estoy confundido. I'm confused. Yo estaba bien hasta el día que lo escuché. I was fine until today I listened to Mi him. religión me llevaba al cielo. My religion brought me to Pero ahora heaven. siento que no voy al But cielo. now I feel I'm not going to heaven. Muchos de nosotros Many of us, teníamos creencias. we have beliefs. Pero un día One day, oíste de Jesús. we heard about Christ. Y oíste decir You heard que say Él dijo, that he said, yo soy la verdad that I am the truth. y yo soy la vida I am the y life. nadie va al Padre And no si no one es por mí. goes to Oh, yo creía the que Father. si yo, amén, hacía esto, iba al cielo.
¿Por qué? Porque Nicodemo sabía, y la ley decía, si tú cumples los 613 mandamientos de la ley, tú tienes garantizado el cielo. So Nicodemus thought that if he was to accomplish all the laws that there were, 630 something laws, he had heaven already won. Si llevas al templo los sacrificios que Moisés dijo que llevara, tú estás seguro. And if you bring the sacrifice that Moses said to bring to the temple, you are sure to go to heaven. Y por eso estaba tranquilo, And that's why he was at ease hasta que escuchó a Jesús. until he heard Jesus Christ. Hasta que escuchó a Jesús. Until he heard Christ. Tú estabas tranquilo en tu mundo hasta que escuchaste a Jesús. You was fine in your life, in your world, until you heard about Christ. Y aunque muchos no estaban tan tranquilos, And many maybe were not that at ease, porque había un clamor en el espíritu, en su interior, because there was a cry in your spirit que les decía, that would say to you, la vida debe ser más que esto que vivimos. life should be more than this. El dinero no llena todo lo que necesito en mi ser. Money does not fill everything that my soul needs. Mi carro no es suficiente, mi casa no lo es. Hay My algo house, my car, que en mí no está lleno. something is missing. I'm not full. San Agustín decía, San Augustine used to say que en el hombre hay un espacio, un that vacío, in man there's a emptiness que no puede ser lleno con ninguna cosa, that cannot be fulfilled with just anything, sino con Dios. only with God. Muchos procuran llenar con religión su vida, Many try to fill their life with different type of religions. con hacer dinero, trabajan hasta el cansancio, hasta estar extenuados, hasta una hospitalización. They feel that they have to make money to fulfill their life, and they work until they end up in the hospital, Pero no tienen salud. but they don't have health. Y así estaba Nicodemo. And Nicodemus was just like that. Todo lo tenía. He had it all. Repito, hasta que oyó hablar a Jesús. I repeat, until he heard speak about Porque, Christ. amados hermanos, Beloved, en Nicodemo había una necesidad in Nicodemus there was a necessity que a él le costaba articularla, decirla, verbalizarla. He had a hard time being able to articulate it, to say it, to express it. ¿Sabe quién conocía su necesidad? You know who knew his need? Jesús. Jesus. Cuando usted mira el pasaje bíblico When you see this portion, the biblical portion, y que dice que él se acercó a Jesús de noche it says that he came to Christ at night, y él le confiesa a Jesús and he confessed to Christ, to y Jesus, le dice la razón por la cual él se acerca. and tells him the reason why he draws to him. Él dice, bueno, yo he hecho voy a usar mis palabras aquí. I'm going to put in my own words, Yo he estado observándote, because I've been observing you, escuchándote, hearing you, viendo lo que haces seeing what you do, y he llegado a una conclusión. and have come to a conclusion. Tú tienes que estar relacionado con Dios. You have to be connected with God. Yo no sé si tú eres divino, I don't know if you're divine, pero alguien como tú but somebody like you puede hacer esto that could do these solamente si Dios things, could do only if está God con él. is with him. Hasta ahí llegaba lo que él pensaba de Jesús, pero era suficiente. That's what he reached thinking about Christ, but was not enough, sufficient. Tú tienes algo. That you have something. Dios está contigo. God is with you. Ahora, hasta ahí fue la conversación. Until there, the conversation. Nicodemo no dijo ninguna otra cosa. He didn't say nothing else. Quien habla seguidamente a esto que dijo Nicodemo Who responds immediately to these things that Nicodemus said? es Jesús. It was Jesus. O sea, no hay un por qué estoy aquí. It's not a reason why I'm here. Jesús es el que habla. Jesus is the one that Y speaks. dice, y respondió Jesús, ¿a qué? And Bueno. Jesus responds. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Says, truly, truly, I tell you, if you're not born again, you cannot see the kingdom of heaven. ¿Quién le había dicho a Jesús que este era el problema que tenía Nicodemo? Who had told Jesus that was the problem that Nicodemus had? Él no lo había dicho, Nicodemus didn't say it. pero Jesús, que conoce el corazón del hombre. De hecho, mire, tan cercano a este pasaje bíblico, But Jesus that knows the heart of man, and Si as close usted- as this
verse, los que tienen la Biblia a la mano, those that miran, have the Bible in hand, miran 2 versos antes. 2 versos look antes. 2 verses above. Es decir, capítulo número 2, versos 23 y 25. Chapter 2, verse 23, 25. Yo digo, es que Dios es perfecto. It says God is perfect. Dice, estando en Jerusalén, Being en in la fiesta de Jerusalem, la Pascua, In the feast, muchos creyeron en su nombre, many believe in his name, viendo las señales que hacía. seeing the sign that he did. Recuerde, ¿qué había visto Nicodemo? No, what did Nicodemus Las see? señales de Jesús. The sign that Jesus did. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque, ¿por qué? Porque conocía a todos But Jesus didn't put his eyes on them because he knew each one of them. y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. So he had no reason, no need for anyone to give a testimony of the person because he knew what was in man's heart. O sea, cuando Nicodemo se acerca, So when Nicodemus gets close to Jesus, ya Jesús había hecho una radiografía de su corazón, de su espíritu. already Jesus had examined his whole heart. Jesús tenía el diagnóstico. He already knew. Jesús what sabía lo que purpose. traía este hombre cargando. Jesus knew what this man was, the burden he was carrying. Pero el peso era tan grande. The burden was so ¿Por heavy. qué? Porque él pensaba, si hablo de Jesús, de esta necesidad, ¿qué van a decir mis compañeros en la academia rabínica? But if I speak about Jesus, if I tell him my need, what would my friends in the religious forum would say about me? ¿Qué van a decir? What would they say? Has traicionado la religión. I have rejected my religions. Te has ido a preguntarle a uno que nosotros pensamos que está loco. You have gone to ask someone that we believe that is crazy. Y el Evangelio dice que no solamente pensaban que estaba desquiciado, sino que quien lo inspiraba era el infierno. And not only did they say that he was crazy, but that he was inspired by the devil himself. Le dirían a él, tú estás creyendo esas herejías que está diciendo ese loco que dice allá que es hijo de Dios. You can believe the heresy that man is saying, that he's saying he's the son of God? Yo les digo, amados, que si alguien está cargado con estos pensamientos, le va a costar trabajo acercarse a alguien a decirle, necesito saber cómo llego al cielo. So if you burden with all these heavy issues, it's going to be hard for you to ask someone, how could I get to heaven? Por eso fue a Jesús de noche, That's how he went to Christ at night, amparado en las tinieblas de la noche. being covered by the Porque darkness estaba of night. había una lucha profunda en su corazón. Y Cristo sabía su lucha, sabía su nombre y sabía lo que él necesitaba. Por eso le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Por lo contrario, no entrarás en el reino de los cielos. So Christ knew his burden. That's why when he saw him, he told him, I know your burden. I know your need. And you need to be born again. El doctor, The doctor, el médico, The doctor. el radiólogo the one that es x-rays, Jesús. is Jesus. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Había una batalla campal. Y Cristo no criticó, no lo señaló. Simplemente dijo, esto es lo que te pasa. He knew him. He knew his burden. He Hallelujah. knew what he need. He goes, I know Gloria what a you Dios. need. No lo mandó al infierno. He didn't ask him to. No le to dijo, hell. oh, mira, tú eres un maestro. ¿Y qué pasa contigo? Sí, bueno, más adelante le hace un señalamiento sobre eso, pero no lo critica. Yeah, he didn't criticize him. He told him, you're a teacher, and we're going to see that later on. Y gloria a Dios por eso. And praise God for that. Cristo sigue siendo el mismo hoy. And Christ is the same today. Aleluya. Sigue siendo el mismo Cristo que nos ama. He's the same God that loves us, Que sabe lo que te está pasando en tu corazón. that knows what's happening in your heart. Quizás tú no quieres hablar con nadie sobre eso. Maybe you don't want to speak to no one Te about it. avergüenza decirlo. Maybe you're ashamed to say it, Pero Cristo lo sabe. but God knows it. Christ knows Aleluya. it. Gloria a Dios. Praise No God. tienes que decírmelo a mí. Praise God. Ve a Jesús. Go to Christ. He knows your needs. Aleluya. Cristo ve la necesidad de este hombre. Christ sees the need of this man, Amados, beloved. y no era cualquier necesidad. And it was just not any ordinary need. No se trataba de buscar una curita, ¿verdad? Yep. Religiosa. See, it wasn't about getting a religious band-aid.
No era un asunto de ver si puedo sacar $1 millón del banco porque con esto voy a resolver. If I give him $1 million from the bank, maybe that'll No, solve his no problem. era decir voy a adquirir otro título académico. Because now I'm going to get another title. Nada de eso. None of that. Nada de. Por eso que hay un cántico que me gusta escuchar mucho. This is a song that De, I de- like de to esos, listen, de esos great oldies. of the great oldie ones. Amén. Que cantaba, ¿verdad? Nuestro amigo hermano en Cristo, Manuel. ¿Cómo es el apellido? No, creo que no, Román. Dice, amén. Dice, Manuel Román. Manuel Roman. Dice, cuando It's a lleguemos, singer. dice, él canta ese cántico que dice, cuando lleguemos a la puerta allá al cielo, no se te pedirá quién eres, si fuiste grande, nada de eso. Nada de eso. A la puerta del cielo eso pierde importancia. Okay, when we get to heaven, Cuando llegues a la puerta grande, así que dice el cántico, ¿no? No lo voy a cantar ahora porque, por favor, si lo canto ahora van a salir corriendo, ¿no? Pero, okay, Pastor talking about this whole song, this Pero composer wrote that when we get to heaven, they're not going to ask you, why you're here or how you got here, It's just going to open the doors for you. pero cuando lleguemos a esa puerta grande, When we get to that big door in heaven, porque sabe que el camino es estrecho, because we know that the path porque es is narrow, Cristo, es Cristo. because it's Christ. Pero no piense que el cielo, amén, va a llegar poca gente. Yo estoy creyendo a Dios. That doesn't mean that a little bit of people Que go la to puerta heaven. del cielo es grande. The doors of heaven is Porque big. millones y millones entrarán por ella. Gloria al Señor. Thousands and Oh, thousands of gloria a people Dios. Y will yo go through quiero it. verte a ti allí. Que tú And I- seas parte de esa multitud que entre. And I expect to see you there in heaven with that multitude that's going to heaven. Pero usando ¿verdad? El cántico de Manuel Román. But using this song as Amén. reference, Pues allí no va a decir, ok, ¿cuántos millones tenías en el banco? it's not going to say how much money you had in the bank, ¿Cuántos títulos académicos tú tenías? how many academic Ah, titles you got. 50 títulos. Ah, pues mira, Oh, 50 titles? tiene la mansión 5. Well, you have this no, hermano, mansion. no, hermanos. No. No. Allí no te van a preguntar si fuiste grande. Now, actually, you were big. Lo único que te preguntarán es, The only bueno, thing no they're te, gonna no te ask. preguntarán si estás allí, fue porque fuiste escrito en el libro de la vida, porque confesaste a Jesús I'll y rephrase it. entraste por la puerta que es Cristo. I rephrase it. They're not going to ask you why you're here. Hallelujah. They're going to know why you're there because your Así name que was no te written in the aflijas. book of life. No te aflijas. So don't Amén. don't no get tienes sad. un Mercedes-Benz, no te aflijas. Dale gracias por el Toyotita que tienes. Gloria a Dios, pero dale gracias porque Cristo mora en ti. La simiente que es Cristo está en ti. Eres un hijo y una hija de Dios. Y eso es suficiente. Amen. Don't get sad. Just know that the seed of Christ is in you and that you are a son and a daughter of God, and that is enough. Aleluya. Amén. Lo demás es añadidura. The rest is things that are added on, No está mal. and they're not bad. Pero recuerde que la Biblia dice, But remember, the buscad Bible says primeramente to seek first el reino de Dios. the kingdom of heaven. Esa es la meta. Y And la that's the forma de goal. hacerlo es vivir, imitar a Jesús. And the way to do it is to live and imitate Christ. Así que una vez ya Jesús le declara a Nicodemo Once cuál es su crisis, Jesus lets him know what his crisis is, le da la solución, gives him the solution, pero Nicodemo no entiende. but Nicodemus does not understand. Porque la mente analítica Because our analytical mind de este profesor de la ley, of this professor of the law, de este magnate, of this ruler, comenzó a trabajar. started Y él working. vio una incongruencia. He saw something that he says it cannot be. Nacer de nuevo. Born again. ¿Puedo yo acaso volver y retroceder en el tiempo Could I y meterme en el go back? vientre de mamá Could I go back in time and go to the womb of my mother y nacer? and be born? Entonces, Jesús no se rió de él tampoco, Then Jesus didn't laugh at him, sino que le da la respuesta. but gives him an answer. Y dice, respondió Jesús, And Jesus responds, de cierto te digo, truly, truly I say, que el que no naciere that he that is not born del agua y del of the Espíritu Spirit and the water no puede entrar
could not en el reino de enter Dios. to the kingdom of God. Hemos dicho siempre, We have always said, cuando estudiamos la palabra de Dios o predicamos, when we study the word of God, we preach. que hay ciertos elementos gramaticales There's certain elements, grammatical elements, que son bien relevantes. that are very relevant. Cuando Jesús quiere enfatizar una verdad que es contundente, que es una verdad absoluta, digo, todo en Cristo es verdad, por supuesto, pero hay esa frase de Jesús, de cierto te digo, era como cuando usted le dice, le quiere remachar, bueno, remachar no, a alguien algo. Mírame, escúchame, óyeme, atiende. You understand? When Jesus wants to emphasize a truth, he will say, truly, truly. It's like same thing, something that you need to know. Ok. Y aquí en este pasaje 3 veces Jesús hace ese ejercicio. In this passage, we see Christ do it 3 times. Por eso que esta historia es tan relevante, es tan That's why this importante. story is very important, very relevant. Porque es el comienzo de todo, es la base de todo. Because it's the beginning, it's the base of everything. El que no naciere He that is not born del agua y del espíritu. of the Spirit and the water. Jesucristo lo que enfatiza es lo que ya hemos dicho al principio. El acto de nacer es un acto de Dios. Yo no puedo hacer nada por esto, solamente creer. Okay, what Christ says, Creer lo que Jesús dijo y aceptar lo que Él me dice. something that we know that we cannot do nothing ourselves. Por It's eso an que act of God. dice, el nacimiento del agua y del espíritu. Hay ciertos intérpretes que hablan sobre esto, So the birth of spirit Pero- and water, there's a couple of pero voy interpreters that speak on this. a inclinarme a lo que dice San Agustín, So I'm going to go to what St. Augustine says better. que estos 2 elementos, That these 2 elements, agua y espíritu, spirit and water, significan la totalidad speak about the totality de la experiencia of the experience del nuevo nacimiento. of the new birth. Es algo que ocurre en el espíritu, Something that por occurs eso in es the spirit. espíritu. That's why spirit. Pero también es un lavamiento, también es algo que se expresa externamente, que Something es that el is elemento expressed internally, del agua. which is the Ahora, water. ¿dónde vemos esto combinado en la Escritura? Where do we see this combined in the word? En la Escritura, In y scripture, quiero leerles este pasaje específicamente, I'm going to read the scripture. Ezequiel, Ezekiel capítulo 36, chapter 36, verso 25 al 27. verse 25 and 27. Recuerden que el tiempo en que Jesús habla con Nicodemo todavía pertenece a esa dispensación que se llama el Antiguo Testamento. Remember, when Christ speaks to Nicodemus, we're still in the dispensation of the law. Y seguramente Nicodemo estaba familiarizado con los profetas. So we're sure that Nicodemus, he knew the prophets. Por eso es que algunos dicen, intérpretes dicen, que ese lavamiento no se puede proyectar hacia el frente como el bautismo, porque todavía eso no había ocurrido en la experiencia cristiana That's when de los cristianos. that's why many interpreters says you cannot fast forward this to the baptism, Así but que- that has not happened yet. En la mente de Nicodemo iba a entender este pasaje, So in Nicodemus' mind, he was going to stand this passage from Ezekiel porque este pertenecía a los profetas because del it Antiguo Testamento. belonged to the Old Testament prophets. Pero mire qué pasaje tan evangélico y tan poderoso es este. But see how this verse is so powerful, so evangelical. Ok, dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia I will sprinkle clean water upon you, y seréis limpiados and you should be clean de todas vuestras inmundicias from all your filthiness, y de todos vuestros ídolos and from all your idols. os limpiaré. Well, I'll clean you. Os daré un nuevo corazón A new heart also I will give you, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros and I will put a new spirit within, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra and I will take away that stony y os heart daré un corazón de carne out of flesh, and I will give you a heart y of flesh. pondré And I will put, dentro de vosotros mi espíritu I will put my spirit in you, y haré que andéis en mis estatutos, and I will make you walk in my guardéis ways, mis preceptos and keep my y judgment, os pongáis por obra. and make them for works. Lavamiento, The cleansing, limpieza cleanliness, y nueva vida en el and espíritu. new life in the spirit. Ambas cosas son inseparables. Both things are inseparable. Cuando Dios le habla a Nicodemo,
a ser transformado por dentro, So when God speaks to como Nicodemus, la obra que hace el Espíritu, from within, pero what the Spirit créeme does, también que también por fuera. but also Es decir, todo nuestro come ser, out. espíritu, alma, cuerpo. all our Oh, soul. gloria a Dios. Entonces, por eso cuando alguien That's why when someone recibe a Jesús, receives Jesus, es una nueva criatura. it's a new creature Eso comienza por dentro, that begins internally, pero se va a manifestar por fuera. but you're going to see it. Los externally. fariseos tenían un problema con esto. The Pharisees had a problem with this. Los fariseos no tenían problema con el agua, el símbolo del agua, lo externo, They didn't have a problem with the symbolic Porque- thing of the water, porque ellos tenían unos rituales de purificación. because they have a spiritual ritual of purifying themselves with water. Lo compartimos aquí. Yo les hablé sobre esto en un sermón pasado. Los judíos, por ejemplo, cuando les explicaba sobre el capítulo 2 de Juan, Gloria a Dios. que las vasijas que estaban puestas allí en la boda de Caná de Galilea eran agua para la purificación. I explained to you before about, in the last message, about the jars that were there in the wedding, that they were jars that filled with water for the purification. Y les decía que cuando fui a Israel, allí para poder entrar al muro de los lamentos, donde la gente va a orar, So I said, when I went to Jerusalem and I was able to go to the wall of lament, tú tienes que lavarte las manos. you have to wash your hand. Al día de hoy todavía. You have to wash your hand. Rituales que los judíos Ritual. tienen por costumbre. They- De hecho, y no continue. importa que tú seas turista, si tú quieres ir a los muros So if you want to go to the Tienes wall que of lament, you have purificarte. to wash your hand. y lo haces lavándote las manos. Y en el tiempo de Jesús, En el el Jesus ritual era time, bien estricto. They were very strict. Eso lo hacía Nicodemo. And Si Nicodemo 7 knew veces that. comía comida, 7 veces se lavaba las You manos. had to eat food 7 times. 7 times you had to cleanse your hands. Pero Jesús les critica a ellos, But Jesus criticized that. a los fariseos, The Pharisees, que ellos son bien cuidadosos that they're very careful en lavarse las manos, in washing their en hands lavarse los pies. and washing their feet. Pero por dentro, But inside, dice él, eran sepulcros he blanqueados. says that inside they were round. They were we wash tombs. En otras palabras, vivían con lo externo, And outside, con las apariencias, they had appearance. pero estaban muertos en el They were espíritu, dead in the spirit. adentro. Inside. Por eso Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. That's why they had to be born again. Esto comienza con el espíritu. This Esto comienza dentro de ti. Pero créeme también que si el espíritu está obrando en ti, The Spirit también lives in todo you, tu cuerpo, todo tu ser, all your body, all your soul, cuerpo, pensamientos, your thoughts, lenguaje, your language, todo tiene que ser ¿qué? everything Purificado. should be purified. Por eso es que los que nacen de That's nuevo, why those are born again, que manifiestan a Jesucristo, lo manifiestan por they dentro manifest them inside y lo manifiestan por fuera. and they manifest them outside. Gloria a Dios, porque la gente lo que está viendo es lo de afuera siempre. Amén. Sí, Gloria sí, al Señor. outside. Pero no puede haber nada manifestarse afuera si no está primero adentro. But nothing can be manifest outside. Y It's fue lo not que manifest Jesús- inside first. Y Nicodemo sabía esto. Y luego para enfatizar le dice, porque lo que es nacido de la carne, That carne is es. born of the flesh, flesh is. Y lo que es nacido del espíritu, But that is born of the spirit, espíritu es. spirit is. No te maravilles de que te dije, Don't get es surprised necesario nacer de nuevo. That I told you that you have to be born El again. viento sopla de donde quiere The wind y blows oye wherever su it wants. sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a And you dónde hear va. sounds, but you don't know where it's coming, where it's going. Así es todo aquel que es nacido de el Espíritu. Observe Likewise, el énfasis de Jesús it's all those that are born of spirit. y cómo utiliza el componente del viento que es invisible a la vista, pero que tú lo puedes sentir. Tú sabes, si una brisa está soplando, no ves la brisa, pero sientes la brisa. Likewise, you see what Jesus used, the wind, you could hear it, but you cannot see it, but you feel it. Y Jesús le está diciendo, así es el que nace del And Jesus Espíritu. saying, likewise, it's those that are born of the spirit.
Por eso es que todo esto opera por la fe, amados hermanos. All this works by faith. Yo sé que he nacido de nuevo, I know I was born pero again. no voy al laboratorio que me saquen sangre a ver si tengo unos componentes raros So I don't go que to laboratory identifiquen so they que can check estoy en Cristo. if I have different stuff to see if I'm on Christ or not. Esto se trata del Espíritu. This belongs to the Spirit. Ahora, tú sí puedes ver mi conducta. But you could see my way of living. Sí, tú puedes oír mis You palabras. could listen to my words. Y esas palabras And those words que salen de adentro that come from the inside dicen de mí lo que says está to me adentro, what's inside que of tú no me ves, that you que cannot está en el see. Espíritu. That's the Spirit. Así que ya Nicodemo, a estas alturas, So Nicodemus, ya, a estas alturas, at this stage, sabe cuál es su gran problema, he knows what is his problem, su gran necesidad. his need. Ya Cristo le ha explicado de qué se trata. Christ has explained what it means. Le ha dicho a Nicodemo que esto es un asunto que comienza por dentro y se manifiesta por fuera. This is something that begins inside and is manifested outside. La pregunta de Nicodemo es, entonces, ¿cómo lo Nicodemus, adquiero? how do I acquire it? ¿Cómo se hace real en mí ahora? How can I Ya do this? he entendido los conceptos, I have understand the concept. pero ¿cómo se hace en mí How do I do it? una verdad? Y esa es la otra parte And that's the de other este part diálogo de Jesús con Nicodemo. of this speech or this conversation. Los versos del 10 en adelante, Verse 10 on, Jesucristo toma un tiempo Christ takes the time para repasar con Nicodemo quién es Él. to go over again who ¿Quién is es Christ? Él? Who is Jesus? Él le dice a Nicodemo, yo he hablado, Because I have spoken, yo he testificado, I have testified, yo vengo del cielo. I come from heaven. Aleluya. Y explica en síntesis para mi juicio, para mi interpretación, lo que es Él, su divinidad. What is it? His divinity. Y le dice en el verso 13, nadie subió al cielo, And verse 13 tells us no one goes to heaven, sino el que descendió del cielo, only that el Hijo del Hombre que está en el from cielo. heaven, which is the Son of Un Man. verso bien interesante este, Very interesting verse. porque está diciendo, yo vengo del cielo, He's saying, I come from heaven. nadie excepto Él No descendió del cielo, Except him came down from heaven. porque Él tomó forma humana. Because he took a human ¿Recuerdan el form. mensaje? El verbo se encarnó, Since the verb became flesh, se hizo hombre, became man. pero algo poderoso ocurre. But something El verbo sigue siendo el verbo. but the verb, Cristo sigue siendo Cristo. Christ continued to be Él Christ. se hizo humano, He became human. pero Él también seguía siendo Dios. Por eso que dice, está aquí y está allá. Oh, gloria al Señor. Está hablando de su divinidad. Talk about his divinity. Ahora, en el verso 14 y el verso 15, Verse 14 and 15, le dice a Nicodemo, ¿cómo es que tú adquieres el nuevo? ¿Cómo tú logras el nuevo nacimiento? ¿Cómo tú adquieres esto que te he dicho? he's explaining how could you become a son of God. Y hay dos elementos, And there's two elements, la cruz the cross y creer. and belief. La cruz The cross y creer. and belief. En el verso número 14, Verse 14, él introduce algo que Nicodemo sabía a la saciedad. Y cuando yo digo que él sabía, es porque Nicodemo, vuelvo y repito, era un lector, era un rabino. ¿Sabe? He dicho otra vez esto, en la cultura judía, ya a los 12 años, a los 13 años, un niño debe saberse de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco, la ley. Imagínate usted que usted, amén, yo diga aquí, bueno, ahora todos los que van a ser cristianos aquí, pues tienen que aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia y recitármelo palabra por palabra. Dios mío. okay. In synthesis, let me explain what the pastor just finished saying. Tarea Christ difícil. introduced something new to Nicodemus, something Nicodemus already knew, because from the age of 12 on, they should have already know the 5 books of the scripture. A veces nos aprendemos un capítulo. Yo sé de memoria cuál. Salmo 23. Sometimes we say we know this verse or this chapter, Psalm 23. Pero Nicodemo sabía la escritura. But Nicodemus, he knew scripture.
Y él había leído And he had written or read algo que pasó en el desierto. something that happened in the desert. Por eso que Jesucristo, cuando utiliza esta escritura y habla sobre ella, So when Jesus uses this verse, sabía que scripture, Nicodemo entendía esto. he knew that Nicodemus would understand this. ¿Y cuál es la historia? Fue un momento en la historia de Israel There was a time in Israel donde el pueblo se desvió de Dios. when Israel deviated from God, Dios envía un juicio and God sends a judgment, y el juicio consistía and the judgment consisted en una cantidad impresionante de serpientes of many serpents, unbelievable que su amount, picada era mortal that their bite was y muchos fueron deadly, mordidos. and many were bitten. Pero Dios le dice a Moisés que haga algo que parece insólito, God tells Moses to do something that seems unbelievable. que haga una serpiente He said, take de bronce, la ponga en un asta, make a serpent of la eleve bronze, y que todo aquel que mire la serpiente quede sano. and lift the serpent up, and anyone that looks at that serpent will be healed. Era el antídoto. That was the antidote. Y uno piensa, pero una serpiente, ¿qué significa? And one Bueno, ahí empieza, significa el Serpent, maligno. what does it mean? No, significa maldición, It should be cursed. significa juicio. It's being judgment. Y cuando Nicodemo escucha a Jesús que le dice, mira, así como fue levantada la serpiente, And when escuche Nicodemus bien lo que hears dice, this, when the serpent was lifted dice, up, así es necesario so it's necessary que el Hijo del Hombre sea that levantado. the man of ¿Sabe qué estaba be lifted up. diciéndole You know what he was saying? de Jesús a Nicodemo? Aquella serpiente You know, that serpent que significaba la maldición fue puesta en alto. signified ¿Sabe qué pasó con Cristo? You know what Cristo happened with Christ? fue hecho maldición Christ por was el made pecado de la curse. humanidad. Él Curse. sufrió nuestros pecados, todo terrible que tú puedas pensar. Él lo llevó sobre su vida. Él se hizo, amén. Él no pecó, pero se hizo maldición. ¿Por quién? Christ Por nosotros. did not sin, but En he ot- became cursed. ¿Sabe de qué estaba hablando? Del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Le dice a Nicodemo, yo voy a ser levantado, yo estaré sobre un asta, sobre una cruz, y todo el que me mire a mí, aleluya, porque yo cargué el pecado de la humanidad, todo el que me mire. Así que lo primero que le dice es, hay que mirar a la cruz. So No first hay. thing Perdón. that- Sorry. And he gets emotional. I understand. So we're saying Christ took our place. Christ was cursed because of our sin. And he says, Nicodemus, you know what? I'm going to be lifted up, and everybody that sees me will be healed. Amén. Amén. Gloria. Todo el que mire, ¿a dónde? A la cruz. ¿A quién? A Jesús. Everyone that looks at the Aleluya. cross, that looks at Christ. Pero no basta con mirar la cruz. But not only to look at the cross. Hay que creer. You have to Y lo believe. segundo que dice allí es, The second that says there, primero, Jesús se ha levantado. first, Christ will be lifted up. Aleluya. Él quita toda maldición. He takes away all Él curse. perdona todo pecado. He takes away all sin. Él cargó sobre él todo el pecado de la humanidad. On him was all our sin. Pero hay que creer. But you have to believe. Dice, para que todo aquel For all those que en él cree. believe in him. Aleluya. Oh, Nicodemo, mira, yo te he explicado todos los conceptos, te he dicho todo lo sobre el nuevo nacimiento. Nicodemus, I explained everything to you. All Pero the concepts. esto únicamente es si tú miras a Jesús, But only if you see Christ. al que estuvo en la cruz, porque ya no está en la cruz. Aleluya. Y crees en él. And believe in him. Porque si tú miras la cruz Because you look at the cross y crees en él, and believe in him. no te perderás. Y mire cómo concluye diciendo, mas tenga vida eterna, que era la crisis, que él ¿qué es vida eterna? ¿Cómo alcanzo el reino de los cielos? ¿Cómo tengo el reino celestial? ¿Cómo tengo vida eterna? But you will have everlasting life. Aleluya. You will reach heaven. You will reach the kingdom of God. La segunda parte de este sermón, Second part of this sermon, queremos examinar I want to examine
el poder que Dios pone en cada creyente cuando nace de nuevo. Power that God puts in every one Esto believer. no es cualquier cosa. Ya hemos hablado de él bastante aquí. Pero Juan va a escribir luego unas cartas But John's going to write some letters cuando nos va a hablar that's going to speak to us de que los que nacen de that nuevo those who are born again pueden vencer el pecado, could conquer. pueden vencer y conquistar, porque son nacidos de nuevo. Because they are born again. Así que iglesia, hermanos, So church, sisters, brothers, yo no sé, ¿verdad?, I qué don't know usted piensa de lo que ha pasado en su vida, what you think going to happen in your life. pero ha sido algo glorioso, Something glorious, poderoso, powerful, maravilloso, wonderful. el que tú seas llamado un hijo That y you una are called hija de Dios, a son and nacida daughter de nuevo. of God, born again. Oh, gloria a Dios. Praise Eso God. es algo poderoso que tenemos que atesorar en nuestros Something powerful corazones that we have to treasure in our hearts y vivir and live nuestra vida cristiana our Christian life cada día every day, dándole gracias a giving Dios, thanks to God, porque esto lo hizo Él. because this was done by Him. Él lo hizo en tu vida He did it with His life. y dele gracias a Dios Give thanks to God por lo que Él ha hecho en for what usted. He has done. Ahora el reto es vivir Now, the challenge is to a la live altura de lo que Él ha hecho, the highest thing reflejar, that He has done for us, reflejar to reflect y exteriorizar still esa obra que el Espíritu Santo de what Dios the Spirit ha has hecho en done nuestras vidas. in our life. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude God will help you, will help us cada día every day a reflejar to reflect al Cristo que mora en nosotros, the Christ that lives in us, que mora en ti, that lives in you, a esa simiente que está en ti, that seed that's in que you, te ha hecho nacer that have made you de born nuevo. again, Oh, gloria a Dios, que te ha hecho una nueva that made you a persona new person en todo el sentido in every area, de lo que eres como persona, that him en as todo, person, in everything, externo, interno, mental, inside, todo, outside, todo. every aspect. Así que demos gracias a Dios. Let's give thanks to God. Y yo te invito a que oremos Invite you to pray. y digamos al Señor, gracias Say to Padre, God, thank you, Father, por Jesús, for Jesus Christ, el que fue elevado en la cruz, who was lifted in the cross, que abrió sus brazos who extended His hands a derecha y a from izquierda left to right para recibir to receive a todo aquel all those que se acerca a who go near to Él, Him, para dar vida to give life a los que creen en to Él, those who believe in Him, para hacer de esos que creen en Él to make those who believe in Him hijos sons e hijas and daughters de Dios. of God. Qué privilegio What a hermoso. privilege. Señor, en la vida de Nicodemo Father, in the life of Nicodemus, tenía muchas cosas he had a lot of stuff que en un tiempo that one time llenaron su vida, that filled his life, pero había una gran necesidad, but there was a need que tiene que ver con asuntos eternos. a need that had to do with eternal. Y vino a ti con esa He carga. came to you with that Tú que burden. conoces el corazón, You that knows the heart, le indicaste a él and you let him know lo que él what necesitaba. he needed. Señor, 20 siglos después, 20 centuries ago, hoy estamos aquí we are here repasando esta historia, looking at this story, porque esta necesidad because this uncertainty todavía sigue siendo continues to be un asunto urgente an urgent matter en la vida de muchas personas in the life of many people, que necesitan, Señor, that they need you. recibirte a ti como They need to Salvador, receive you as the healer. que necesitan nacer de nuevo. They need to be born again. Y también es necesario que nosotros, It's also necessary los que han creído, that those who have believed puedan repasar el poder de esta historia we could look at this story once again, para vivir so we can live agradándote a ti, pleasing you, imitando a and Jesús, imitating you, manifestando a Jesús, manifesting you, al Cristo the Christ que mora en that lives in nosotros. us. Ayúdame, Jesús, Help us, God, a reflejar a Cristo al mundo to show Christ to the world y a hacer luz en medio and to be light de las tinieblas. in the middle of the darkness, Y ayuda a aquellos and help those que aún todavía that están luchando, are still struggling están peleando con sus pensamientos, with thoughts a que puedan rendirse a that they Jesús. could surrender their life to Christ.
y venir a tus pies. and to come to your feet, En el Lord. nombre de Cristo In the oramos. name of Jesus, we pray. En esta mañana yo le pido que estemos de pie. And this morning, I ask you to be. Amén. You could stand. Dos cosas Two things nos gustaría que hiciéramos esta mañana. I would like to do this morning. Y lo voy a repetir. Dos cosas. La primera de ellas es que le des gracias al Señor. First thing, I want you to Dale thank gracias al Señor Jesucristo God por lo que Él dice que tú for eres. what He says that Por you lo are. que eres en Él, hijo e hija de For what Dios. you are in Him, Lo son and repetiré daughter. muchas veces en muchos sermones. Lo volveré a decir otra vez más para que vivamos a la altura de ser hijos e hijas de We might Dios. live in His Así glory. que lo primero es que te invito a darle First gracias, thing, I invite you a darle gloria, a darle honra, to give glory, a honor, comprometerte a vivir y reflejar a Cristo. A decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo and say en like mí. Paul said, I no longer live, but Y lo Christ lives in segundo me. que quiero que en esta mañana pienses And the second thing I want you to es que si aún todavía no has permitido a Jesús that if you have not received Jesus Christ entrar a tu corazón, into your life, si aún no has experimentado ese nuevo if you nacimiento, have not experienced that new birth, que hoy sea el día that this may be the day de tu nacimiento espiritual. with your spiritual birth. Aleluya. Si hay alguien en esta mañana If there's someone this morning que aún todavía no ha recibido a Jesús that como has not Salvador, received Jesus as their tanto Savior, en la audiencia presencial que está aquí, as in the audience present, como también a esa audiencia que está viéndonos a través de las redes as the sociales, audience that's looking to us through the tú necesitas a Jesús. that you need Christ. Y Él ha hablado a tu vida He has spoken to your life a través de esta palabra through this word, y te hace esa invitación and he invites you para que mires a lo alto, so you could see Christ. pongas tus ojos en Él You could put your eyes in Christ y le confieses and confess Him como Señor as Lord y Salvador and Savior de tu vida. of your life. Padre, te adoramos. Father, we praise you. Padre, te We glorificamos. glorify you. Te exaltamos, oh Dios. exalt you. Si hubiese alguien en medio nuestro, le invitamos a que If anyone se acerque al altar. that wants to pass to the altar, we invite you. Venga, acompáñese de que está a su lado y dígale, quiero que me acompañes. You could ask someone to. Si alguien to accompany you necesita, to come to the altar. necesita la oración, If you need prayer, acérquese al altar. draw near to the altar. ¿Estás enfermo o enferma? También creemos que el Cristo que salva es el Cristo que sana. If you are sick, the same God that heals, Aleluya. save, He also heals. Te invitamos al We altar del invite you to the Señor. altar. Si hay alguien, el altar se abre. If there's someone, Mientras seguimos adorando al Señor, continue to worship. mientras seguimos orando al Señor, As we continue to pray, si tienes necesidad, if you have a need, el Señor Jesús está aquí. Christ is here. Aleluya. Amen. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, te adoramos. Praise you, Father. We praise Te you. bendecimos, oh We Dios. praise you, Father. Oh, cuán grande tú eres, Padre Celestial. Hallelujah. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Amen. Te adoramos. Unja con aceite en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Poderoso tú eres, Padre. Poderoso tú eres, Rey eterno. Aquí estamos en el altar, Señor, creyendo en tu palabra poderosa, Señor Jesús. Acercándonos a ti, fuente de vida. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, oh Dios. Oh, cuán grande tú eres, Padre. Señor, si allá en la audiencia que está viéndonos hay alguien que en este instante está haciendo un compromiso contigo, tú que me escuchas, repite conmigo esta breve oración. Donde quiera que estés, di conmigo: Jesús, he oído tu palabra. Jesús, levanto mis ojos hacia ti y te confieso, Cristo, como mi Señor y como mi Salvador. Te pido, Jesucristo, que limpies todos mis pecados. Te pido, Jesucristo, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Soy tuyo, Jesús.